Hemos visto la potestad de Cristo. La potestad de Cristo, primero en cuanto a Dios, tiene la potestad de autoridad, es el autor, el único que puede crear, fabricar, instituir, mejor dicho, los sacramentos, porque es Dios. Porque, como hemos visto otras veces, los sacramentos producen, causan en nosotros la gracia divina, y solamente Dios puede causar la gracia divina. Y en cuanto a hombre, tiene la potestad de excelencia. ¿Por qué? Porque en cuanto a hombre, es el hombre perfectísimo. Sí. Cuatro. El hombre perfectísimo, sin pecado original, con la plenitud de la gracia, con la plenitud de la santidad, digamos. Por eso decíamos potestad de excelencia, excede a toda otra criatura. Entonces, este artículo 4 dice, ¿en qué sentido podemos decir que Cristo puede comunicar a los ministros, a los sacerdotes, ¿no? O a los ministros, a los que administran los sacramentos, la potestad de Él mismo, la potestad que Él tuvo sobre los sacramentos? Porque, lógicamente, Jesucristo, por ejemplo, Él no bautizaba. Dice el Evangelio de San Juan, los apóstoles bautizaban, los discípulos bautizaban. Es decir, que desde el comienzo Jesucristo instituyó los ministros para transmitir los sacramentos, para administrar los sacramentos. ¿Y cuál es la potestad que ha dado a los sacerdotes, a los obispos, a los papas, a los santos y a todos los fieles cristianos? ¿Cuál es la potestad que ha transmitido? No todo, como dice San Pablo, en la Iglesia, que es como un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. No todos tenemos la misma función. No todos tenemos la misma función. Entonces, no todos podemos hacer casamientos, por ejemplo. No todos. ¿Por qué Cristo se bautizó cuando? Bueno, es un rito, el bautismo de Juan Bautista es un rito judío, una ceremonia judía, pero es un bautismo, no es sacramento. Es un bautismo, una ceremonia para significar la conversión, el arrepentimiento, volver a Dios, etc. Ahora, ¿por qué Cristo sí a todos nos ha dado la potestad de bautizar? Eso sí, cualquiera puede bautizar sabiendo bien cómo se hace. No a todos nos ha dado la potestad de confesar y de celebrar la Santa Misa, de dar el matrimonio, de confirmar. No a todos les ha dado la potestad de ordenar sacerdotes, solamente los obispos. Entonces hay diferencias. ¿En qué se basa esa diferenciación o esa, como dicen ahora, esa discriminación que realiza nuestro Señor Jesucristo? Él que tiene y tenía la potestad, decíamos, como Dios, de crear los sacramentos, instituirlos, como hombre, de administrarlos. Entonces dice, de primera objeción, de San Agustín, si pudo hacerlo, o sea, la pregunta es, ¿pudo Jesucristo dar a los apóstoles, por ejemplo, la potestad de crear algún sacramento? ¿De qué? Crear o instituir algún sacramento. Parece, pero no es tan claro el asunto. Porque, fíjense, Jesucristo, en la última cena, instituye obispos. Los apóstoles no fueron al seminario, no se dieron de diácono, no se dieron de sacerdote, directamente obispo. Los instituye obispos, instituye el sacramento del sacerdocio en los obispos, ¿no? En los apóstoles. Y los apóstoles, después de la resurrección, después de Pentecostés, ¿no? Ellos instituyen el sacerdocio, los sacerdotes, e instituyen los diáconos.
Después, tres siglos después, la Iglesia instituye los subdiáconos. Y después estaban los acólitos, los exorcistas, los hostiarios, distintos ministerios o funciones litúrgicas. Hay esa variedad. Entonces, además, Jesucristo instituye la misa. El día Jueves Santo establece la misa, el tema de su cuerpo y su sangre, etc. Y al instituir la misa, como vemos en el Santo Evangelio, instituye el fundamento de la ceremonia de la misa. Es decir, por decirlo brevemente, las lecturas bíblicas, el ofertorio, el pan y el vino, la consagración, el cuerpo y la sangre, la comunión y las oraciones finales. Así dice el Evangelio, ¿no? Muy, básicamente, muy, ¿cómo se dice? Esqueléticamente. Y los apóstoles tuvieron la potestad, efectivamente, de instituir las ceremonias de la misa. Y ahí viene, como hemos hablado muchas veces, la diversidad de ritos, en Jerusalén, en Antioquía, en Roma, en Oriente, en Occidente, etcétera, ¿no? Pero no tuvieron la potestad de instituir un nuevo sacramento. Decíamos, el sacerdocio y el diaconado son parte del sacramento del episcopado. Si Cristo instituye obispos, y en el ser obispo está incluido ese sacerdote y el ser diácono. De hecho, después de los apóstoles, ¿no? En el caso nuestro ahora, el seminarista primero se ordena de diácono, después sacerdote y quizás llega obispo, ¿no? Pero está incluido. Bueno, pero aparte de eso, está el caso de la Santísima Virgen María. En ella está la plenitud de la gracia, en primer lugar, ya lo sabemos, por el anuncio del ángel. Pero también está en ella lo que algunos, otros no, pero algunos llamamos la corredención mariana. Es decir, que la Santísima Virgen María, como así enseña la Iglesia en su magisterio, fue unida a la pasión, a la obra redentora de Jesucristo, unida de un modo particular o de un modo privilegiado, íntimamente unida a la obra de la redención. Por eso algunos decimos María es corredentora, en un sentido muy particular de ella. También podemos decir, todos los sacerdotes, por ejemplo, somos corredentores, porque colaboramos con la obra de la redención. Pero ella, unida íntimamente a la obra de la redención, así se enseña el magisterio de la Iglesia, ¿no? Es decir, tiene una situación, una posición, digamos así, principal, después de Cristo. Tan es así que la llamamos mediadora de todas las gracias. Eso sí, eso no se puede negar. Mediadora de todas las gracias, incluido todas las gracias de los sacramentos, vienen por medio de la Santísima Virgen María. Por eso es mediadora de todas las gracias, mediadora universal de todas las gracias. Corredentora, a algunos no les gusta utilizar esa palabra, dicen, no, hay un solo Redentor que es Jesucristo. Bueno, pero si Cristo, y ahí viene de Santo Tomás, si Cristo podía efectivamente hacer participar a alguien la potestad de excelencia, si la potestad no de instituir los sacramentos, la potestad, como de la vez pasada, de, sobre todo, digamos así, ser el dueño de los sacramentos. Porque, veíamos la vez pasada, ¿no? Esta potestad de excelencia significa, en primer lugar, que todos los sacramentos tienen su eficacia por mérito de Cristo y de la Santísima Virgen María.
porque ella no está ajena a la pasión de Cristo. Justamente estuvo unida a Cristo desde la Anunciación hasta la pasión, la resurrección, Pentecostés, etc., y ahora está en el cielo, unida, ¿no? Unida íntimamente a la obra de Cristo. Los apóstoles distintos, pero ella unida así íntimamente. Entonces, en cuanto al mérito y la virtud de la pasión, Cristo como se llama, tiene la potestad de excelencia por encima de todos, y subordinadamente la Virgen María. El otro elemento dice la potestad de excelencia, que los sacramentos se dan en nombre de Cristo. Por eso es para los cristianos, no para los judíos, porque es el nombre de Cristo. Eso por la excelencia. Pero Santo Tomás, cuando habla del bautismo, por ejemplo, dice, bueno, si un sacerdote, cuando bautiza, dijera, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Virgen María, dice, no estaría mal, siempre y cuando no pensemos que la Virgen María es Dios. Ahí no, porque no es Dios, evidentemente, pero es la Madre de Dios. Y por lo tanto, los sacramentos hay que darlos en nombre de Cristo, y podría ser también en nombre de la Santísima Virgen María, subordinadamente siempre. En tercer lugar dice esta potestad de excelencia es que Cristo dio a los sacramentos la característica propia de cada sacramento, porque Él los instituyó como Dios y se deriva de esa potestad de autor, decíamos, a la potestad de excelencia. Eso ya es solamente de Jesucristo, porque Él ya instituyó los sacramentos y nada más. No hay más sacramentos que los 7. Y en cuarto lugar, ¿por qué? Cristo puede producir el efecto de los sacramentos sin usar los sacramentos. Como hemos visto en el Evangelio, perdona los pecados mortales. En cambio, el sacerdote no puede perdonar los pecados mortales si no es por el sacramento de la confesión. Los pecados veniales sí, los pecados veniales se pueden perdonar más fácilmente, digamos, ¿no? Porque pues en la misa, como veíamos en la misa, el sacerdote dice una oración de perdón de los pecados, que no es la confesión, pero es absolución de los pecados veniales, que supone el arrepentimiento. En cambio, Cristo podía conferir la gracia bautismal sin bautizar, la gracia del perdón sin confesar, ¿no? El sacerdocio, ¿no? La confirmación, digamos, todos los sacramentos, sin necesidad de realizar el sacramento. ¿Por qué? Primero porque es Dios, pero además por la potestad de excelencia. Bueno, entonces, el sacerdote, que también participamos de la potestad de excelencia, como decía, pueden perdonar los pecados sin necesidad de sacramento, los pecados veniales. La Santísima Virgen María puede perdonar los pecados sin necesidad de sacramento, porque ella no confiesa a la gente, ¿no es cierto? Pero tiene la potestad derivada, la potestad de excelencia subordinada a la de Cristo. Por eso decimos de la Virgen María es corredentora, o, como decía, utilizando otra palabra, porque a algunos no les gusta la palabra corredentora, pero íntimamente unida a la obra redentora de Cristo. Es lo mismo. Lo mismo, yo les decía del subdiaconado, es una orden de los seminaristas, ¿no? Ahora no se hace más, pero desde muchos siglos se hizo. No fue instituido por Cristo ni por los apóstoles, fue instituido por un papa o un concilio, que no es sacramento del orden, el subdiaconado.
Lo mismo que decía del monaguillo, del acólito, o del exorcista. Entonces dice así Santo Tomás, en la primera objeción, si Cristo pudo transmitir la potestad de excelencia a los apóstoles, por ejemplo, y no lo hizo, si pudo y no quiso, es porque tuvo envidia o celos. Pero la envidia, aunque bueno, la celotipia, es decir, la envidia no está en Cristo. Evidentemente, no es un hombre envidioso, como dice en el libro de la sabiduría, la recibí sin ficción y la transmito sin envidia. ¿Por qué? Porque es bueno Jesucristo, no porque es santo. Pero porque el bien, sobre todo el bien que viene de Dios, ¿no? Pero todo bien, de por sí se difunde, tiende a difundirse en todos, para que todos participen de ese bien. Entonces dice, bueno, pero si no lo hizo, ¿qué pasa? En Cristo, en quien residía toda la plenitud de la caridad, luego, como Cristo no ha comunicado la potestad a sus ministros, a los apóstoles, a los sacerdotes, parece que es porque no podía comunicarla. Es decir, como que hay una limitación en la potestad de Cristo. Vamos a ver. Respuesta. Cristo tuvo sobre los sacramentos un doble poder. Uno, el poder de autoridad, que le corresponde como Dios, ya lo vimos. Y este poder no pudo comunicarlo a ninguna criatura, porque ninguna criatura es Dios. Por eso ninguna criatura, ni la Santísima Virgen María, que no es Dios, aunque sea la Madre de Dios, puede instituir un sacramento nuevo, distinto. Por eso eso se discutió mucho en la Edad Media y después con la Reforma Protestante, porque Lutero recortaba los sacramentos. Lutero prácticamente dejaba el bautismo, la misa más o menos, sin la transubstanciación, el matrimonio, y me parece que nada más. Pero así como no tiene autoridad para instituir, tampoco tiene autoridad para suprimir. ¿Por qué? Porque es una autoridad divina. Jesucristo, en cuanto Dios, instituyó los sacramentos, no en cuanto hombre. Y por tanto, solamente Dios puede agregar o quitar. Y en el plan de la providencia, como está revelado, Dios no ha instituido otros sacramentos más que los 7, ni ha quitado los sacramentos tampoco en la Iglesia, porque así como tampoco pudo comunicar la esencia divina. Si Cristo, la Santísima Virgen María, ¿no?, que es Madre de Dios, no es Dios, y ninguna criatura, por más perfecta que sea, puede llegar a ser Dios, porque justamente la diferencia infinita entre ser criatura y ser creador, de manera, ¿no? Dios no tiene padre ni madre. Claro, estamos en la Trinidad. En la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad sí, porque Jesús tiene madre. Jesús, en cuanto hombre, tuvo una madre, la Santísima Virgen María. En cuanto Dios, su Padre, Dios, su Padre de la Trinidad, la primera persona de la Trinidad. Porque eso es una explicación para mostrar o para indicar, ¿no?, que Dios, a diferencia de los ídolos paganos, que eran estatuas, Dios no es una estatua, Dios es una persona, en este caso 3 personas, y por eso, para explicar eso, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una explicación humana de una verdad divina, que no sabemos bien cómo es. Pero digo, la Santísima Virgen no puede ser Dios. Lucifer quiso ser Dios, como dice el profeta, no me acuerdo cuál, dice: te vi caer del cielo a la tierra como un rayo, porque dijiste en tu corazón, subiré a lo más alto del cielo y pondré mi trono en el trono de Dios. Quiso ser Dios, y no se puede, evidentemente, ¿no? Y la Virgen María no quiso ser Dios, porque era realista.
aunque fue la madre de Dios. Entonces, no pudo comunicar la esencia divina a ninguna criatura, ni tampoco la autoridad, es decir, el ser autor, instituir un sacramento. Pero el poder de excelencia, decíamos, la potestad que excede toda potestad humana, pero está, como si dijéramos, en el mismo rubro, en la misma especie, porque Cristo en cuanto hombre tuvo esa excelencia. Entonces decían, bueno, hay muchos santos en la historia, como San Martín de Porres, y Cristo también es santo en cuanto hombre, pero más santo que todos los santos, más santo que la Santísima Virgen María, excede toda medida humana en cuanto hombre. Del poder de excelencia que a él le correspondía como hombre, y este poder sí pudo comunicarlo a sus ministros, concediéndoles, digamos, tanta plenitud de gracia que sus méritos produjesen el efecto de los sacramentos. Es decir, los méritos, ¿qué quiere decir? Que cuando el sacerdote bautiza, y el sacerdote está en pecado mortal, igual bautiza. ¿Por qué? Porque bautiza no por su mérito personal, sino por el mérito de Cristo. Y si el sacerdote es santo, igual bautiza, igual que el pecador, porque no es por mérito del sacerdote. Entonces, dice, el sacerdote perdió la fe, igual, lo mismo. si hace las cosas bien como tiene que ser, vale el sacramento, porque no es por mérito personal, es por mérito de Cristo. Pero dice, pudiera haber sido que concediera a Cristo a alguien, a la Virgen María, por ejemplo, ¿no?, tanta plenitud de gracia que sus méritos produjesen el efecto de los sacramentos, de modo que los sacramentos fuesen conferidos por la invocación de su nombre, como decía Santo Tomás sobre el bautismo: yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de la Santísima Virgen María. ¿Por qué digo ella? Porque la religión cristiana está basada en Cristo, evidentemente, y en la Virgen María. O sea, la Virgen María no es optativa, la devoción a la Virgen o la presencia de la Virgen María no es optativa en el cristianismo, es necesaria, porque Cristo le concedió eso, se pudo hacerlo. Si no lo hizo, no. Entonces, por ejemplo, que haya como decimos, un papa. ¿Por qué tiene que haber un papa en la religión católica? Porque Cristo lo instituyó. Pero si no lo había instituido, no había papa. Eso está en la voluntad y en la sabiduría de Cristo. Entonces digo, bueno, Cristo instituyó la religión cristiana poniendo a la Santísima Virgen como un elemento, una persona, ¿no?, necesaria para la religión. Por eso, antes que los apóstoles está la Virgen María. Y San Bernardo, que era muy devoto de la Virgen María, entonces dice, bueno, Cristo es la cabeza que une, y María es el cuello que une la cabeza con el cuerpo. Es una metáfora, ¿no? Y es necesario el cuello, porque están las vértebras, están las yugulares, están no sé qué cosas, ¿no? Es necesario esa unión vital entre la cabeza y el cuerpo, porque así Cristo lo hizo. En su sabiduría y en su amor nos puso, instituyó o delegó o dio participación de la potestad de excelencia, de tal manera que, aunque uno no lo diga, el sacerdote, ¿no?, el bautismo, la confesión, la confirmación, la misa, se hace en nombre de en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la Virgen María, porque somos cristianos, no somos judíos. Entonces, implícitamente,
Por eso digo, desde el principio, la Iglesia ha declarado a María mediadora de todas las gracias. ¿Cómo puede ser? Como dicen los protestantes, no los evangelistas. Si el único mediador es Jesucristo, San Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque Él es Dios y hombre a la vez. Está muy bien. Pero, ¿podría Cristo haber instituido una persona humana, mediadora entre Él y la Iglesia, entre Él y los hombres? Sí podía. Y lo hizo. Es decir, dio a Nuestra Señora la potestad de excelencia subordinada a Cristo. Por eso digo, mediadora de todas las gracias. Y en algún sentido, corredentora. ¿Se entiende, no? De tal manera que los sacramentos fuesen conferidos en su nombre, en nombre de Cristo y en nombre de María. Yo no podría decir, bueno, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en mi nombre. No podría, porque yo no estoy delegado por Cristo para hacer esas cosas. Estoy delegado solamente para administrar el sacramento, nada más. No me dio la potestad de excelencia, me dio la potestad de ministro, de instrumento. Y lo mismo el Papa, por más que sea la cabeza visible, tampoco tiene la potestad de excelencia. Solamente Cristo y la Santísima Virgen María. Y, padre, si la Virgen María, usted dice, se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María. Si la Virgen María lo vuelve a delegar, lo vuelve a delegar porque ya no puede delegar. En el Magnífica está dicho por ella, su nombre es santo. Sí. Entonces, que si lo vuelve a delegar y ese atribución la toman los No, porque ella no puede delegar, ella es delegada. Es como si dijera... Pero ella le puso su nombre santo. Sí, el nombre de Dios, pero no el nombre de María. El nombre de Dios es santo. Por eso el nombre de Dios sí. ¿De Dios o del Hijo, de Cristo? Bueno, de Cristo es Dios. Es lo mismo. Esta potestad delegada, como decían, no es para instituir un nuevo sacramento, porque solamente Dios puede hacerlo y ninguna criatura puede estar a la altura de Dios. Pero es una potestad de excelencia delegada, es decir, que efectivamente Cristo quiso, y lo hizo bien, que la religión, los sacramentos, pero toda la religión estuviera o tuviera a la Santísima Virgen María como segunda, por decir así, ¿no? Como vice. Fíjese cómo el Papa, por ejemplo, que es vicario de Cristo, o el obispo en cada diócesis es el vicario de Cristo, pero no, digamos así, no a título personal, sino por ser Bergoglio, vicario de Cristo. Por ser Bergoglio es fulano de tal, nada más, pero por ser Papa, sí, porque está en él esa potestad eclesiástica, digamos así, ¿no? O el obispo, no por ser Carlos Ñáñez, que es vicario de Cristo en Córdoba, sino por ser obispo, ¿sí? No es personal. En cambio, la Santísima Virgen María sí es personal. Por ser Madre de Dios, ella es la única. En cambio, el obispo cuando no se va, termine, se jubila, se muera, viene otro. Y se acabó Monseñor Ñáñez. O se acabó Bergoglio, lo mismo. Volviendo al bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Sí. es el nombre de Dios. Sí. Entonces ahí está el Hijo en el sentido de Dios. Bueno. No en el sentido de la excelencia como hombre. Pero no, lo de Dios, la autoría es para instituir los sacramentos.
Pero cuando se dice en el nombre del Padre, Es por la del excelencia. Espíritu Bueno. Santo, en el nombre de Dios. En cuanto a Dios y en cuanto a hombre también. Porque en cuanto a hombre, Pero es por el poder, como usted dice, de Dios, del cual viene la gracia. sí, porque es que Él es a la vez Dios y hombre. Esta única persona, Pero Jesús, el único que puede es Cristo. La Virgen no. no instituir sacramentos, solamente Cristo. Causar la gracia. Porque ahí en el bautismo es el nombre de Cristo Sí. como Dios. Y como hombre también, no. Sí, pero porque está unido a la divinidad. Por la persona, sí. Es. Claro, por eso dice San Tomás, si yo bautizara el nombre de la Virgen María, no sería bautismo, ¿no? Por eso Pero no lo invalida, o sea, no causa, no causa. pero no invalida la forma. Pero no solamente no invalida, dice, no estaría mal agregar a la Virgen María en la fórmula bautismal, pero sí estaría mal agregar mi nombre. Sí, lo invalidaría. Claro, porque yo En primero cambio, agregando de la Virgen no lo invalida, digamos, no lo explicita más pero quizás no es esencial. el bautismo no es el nombre de la Virgen. Pero un minutito, una cosa es que no sea, otra cosa es que no lo invalide. En cambio, si pongo mi nombre sí lo invalida. ¿Por qué? Porque la religión cristiana no depende de mí, depende de Cristo y de la Virgen María también, por esa unión tan íntima y estrecha en la obra de la redención, subordinadamente. Son deducciones teológicas. Sí, claro que sí, por supuesto. Opinables. Muchas cosas son opinables. Claro. Sí, esto no son dogmas. No es dogma. Lo que no es opinable es que solamente Dios puede instituir el sacramento. Eso sí Puede causar. puede causar. Eso es así, directamente, ¿no? Lo otro lo agrega Santo Tomás y podría ser opinable, ¿sí? ¿Qué dice? Ahora el bautismo, el sacerdote, no dice por cualquiera, yo te bautizo en el nombre del Padre. Claro, porque el sacerdote es ministro verdadero. Es ministro Verdadero. verdadero. Por eso, el sacerdote, los ministros, somos causa de la ceremonia. Bien, sí, instrumento en ese sentido. Instrumento, claro, sí. Instrumento, causamos la ceremonia. Y sin la ceremonia del bautismo no hay bautismo. Salvo que Cristo confiera la gracia bautismal, si te haga hijo de Dios, sin el sacramento del bautismo. Pero yo no puedo, yo te bautizo porque yo soy ministro. Y como, pero además, como sacerdote, tengo la potestad real, sobre todo, como decía, para la consagración del cuerpo y la sangre, que solamente el sacerdote la puede hacer, para perdonar los pecados mortales en la confesión, que solamente el sacerdote la puede hacer, pero el bautismo, o sea, la confirmación, también, ¿no? El obispo, el sacerdote, pero el bautismo, el matrimonio, bueno, yo no le enfermo lo mismo, y no me acuerdo de otro sacramento, y el orden sagrado. Porque verdaderamente el sacerdote, el obispo por supuesto, actuamos, se dice en latín, in persona Christi, es decir, estamos impersonándolo a Jesucristo, no representándolo, es distinto. En cambio el catequista, por ejemplo, representa a Cristo a los niños y tiene obligación de enseñar la enseñanza de Cristo, no inventar lo que se le ocurra a él, evidentemente, pero está como representante. En cambio el sacerdote está impersonándolo, de tal manera que Jesucristo, como algunas les he dicho, porque Él quiso que fuera así, Jesucristo se ata a lo que diga el sacerdote. Para la confesión, para la misa, Él se ata, porque Él quiso así. Quiso delegar de tal manera en este personaje que lo impersona a Él. Podría haber sido de otra manera. Pueden producir, dice, si hubiera hecho participar la potestad de excelencia, dice, para que pudieran instituir sacramentos. Dijimos que no delegó a nadie para instituir sacramentos, pero sí para instituir las ceremonias, los ritos.
como vemos, la diversidad de ritos, etcétera, a lo largo de los siglos, eso no es ningún problema. No es un sacramento nuevo, ni un sacramento de menos, son 7, nada más. Pero el rito o ceremonia ha sido instituido por los apóstoles, con el paso de los tiempos, en la tradición, por los concilios, o por los papas, o por lo que fuera. Y entonces dice, y que pudiesen producir el efecto de los sacramentos sin un rito externo, con su propio imperio, su propia voluntad. Eso no lo delegó Jesucristo. Podría ser la Santísima Virgen María, pero seguramente que nada más. Ningún sacerdote puede, por ejemplo, yo tengo que bautizar, o tengo que celebrar la misa, y no tengo pan, y no hay misa. No puedo hacer la misa sin pan y vino, no puedo celebrar la misa, porque Cristo instituyó la misa con pan y vino. Entonces yo no puedo, hagamos con pan de arroz, no, pan de trigo, o en vez de vino hagamos whisky, no, porque es vino de uva. Ya está instituido así, y yo no puedo instituirlo. Yo no puedo producir el cuerpo y la sangre de Cristo sin tener pan y vino. De hecho, cuanto más fuerte es el instrumento unido, ¿se acuerdan que hablamos Cristo, instrumento unido a Dios? Nosotros, sacerdotes, instrumento separado. Y ponemos el ejemplo, la mano y la lapicera. La mano, instrumento unido a mi persona, no solamente al cuerpo, ¿no? A mi persona, a mi personalidad. La lapicera es un instrumento eficaz separado. Cuanto más fuerte y cuanto más cercano a su fuente es el instrumento unido, tanto más mejor puede comunicar su virtud al instrumento separado. Entonces, para escribir con la lapicera podría ser con la boca, ¿no? O con los pies. Hay una famosa película, ¿no? Mi pie izquierdo, de ese muchacho que era cuadripléjico y solamente movía el pie izquierdo. Entonces escribía con el pie izquierdo y pintaba y todo, escribía máquina con el pie izquierdo. Claro, es mucho más difícil, evidentemente, o eso que pintan con los labios, con la boca, ¿no? Pinceles. Entonces uno dice, bueno, el cuadro es horrible, pero mucho mérito tiene que lo hizo con la boca y no con las manos, ¿no? Cuanto más fuerte, cuanto más cercano es el instrumento unido a la fuente, es decir, a la persona, tanto más puede comunicar su virtud al instrumento separado. Entonces, si yo escribo con las manos, la letra sale mejor. Si escribo con la boca, la letra sale más o menos. Si escribo con el pie, la letra sale para cualquier lado. Como ocurre con la mano que comunica su fuerza al bastón. Entonces a las objeciones dice así: Cristo se abstuvo de comunicar a sus ministros su poder de excelencia, no por envidia, sino por el propio beneficio de los fieles. ¿Por qué? Para que no pusiesen su esperanza en el hombre. ¿Ven? Entonces, eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Dice, bueno, me encanta la misa del Padre Rossi, y la otra misa no me gusta. Y entonces, la esperanza no está puesta en el Padre Rossi, estaremos fritos y la esperanza está puesta en el Padre Rossi, cualquier Rossi que fuera, ¿no? El Padre Ángel Rossi, digo. Pero si la esperanza está puesta en Dios, en Cristo, y en la Santísima Virgen, ¿ve? ¿Por qué? Porque unida íntimamente a la obra de la redención. Y para que no se instituyesen otros sacramentos distintos, de lo que podría originarse división en la Iglesia. Como dice San Pablo, yo soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas. Y si no, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? No, lo que importa es Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no por envidia. ¿Envidia qué quiere decir? Que el beneficio o la bondad me lo guardo para mí. Sobre todo, digamos, los bienes materiales, si yo los reparto, se achican. Los bienes espirituales no se achican,
si yo reparto, si yo transmito, ¿no? Si yo transmito a otro la fe, la gracia, no disminuye en mí ni la fe ni la gracia, quizá al revés, se aumente, ¿no? Pero no por envidia, sino por nuestro propio bien, para que no centráramos nuestra esperanza, nuestra devoción en el sacerdote tal, en el santo tal, porque San Martín de Porres fue un gran santo, pero como dice la Santísima Virgen, cuando Isabel la alaba a ella transmite esa alabanza a Dios, es magnífica justamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero por otra parte, es cierto que si el instrumento es mejor, la letra sale mejor. Si la lapicera es mejor, el escrito sale mejor. Caligrafía, pero no va a salir mejor ortografía por la lapicera, ni mejor inteligencia, mejor pensamiento, pero sí la caligrafía. Entonces, en la religión también, por ejemplo, las imágenes sagradas, ¿no?, de los santos, tienen que tener una belleza real. Una imagen fea no me ayuda a la devoción. Pero si no hay otra, bueno, rezo con la imagen fea, porque la devoción al final es mía, no es de la imagen. Y por otra parte, una imagen religiosa tiene que tener una belleza religiosa y sagrada, y no profana. Por eso algunos critican, y me parece bien criticar, ¿no?, las películas esas de Jesús de Nazaret y eso, ¿no?, que ponen un actor de Hollywood, un churro así de Hollywood, y lo miran y como Alain Delon, y nada. Es otro sentido la belleza divina, ¿me das cuenta? Por eso en muchos cuadros con San Juan de la Cruz, que pinta a Cristo crucificado, no muestran el rostro de Cristo. Y después me acuerdo, ¿se acuerdan las películas del padre Peyton, Los Misterios del Rosario? Hace 60 años atrás, 50 años, ¿no? Peyton, un sacerdote estadounidense, hizo los 15 Misterios del Rosario en película. Bueno, yo lo vi cuando era muchacho. Y en ninguno de los 15 misterios nunca se ve el rostro de Cristo, porque es una belleza distinta, la belleza religiosa, sagrada, no es la belleza de Hollywood. Para no poner nuestra esperanza en la belleza humana, digamos así, ni en la santidad humana, o en lo humano de los santos, sino en lo divino que tienen los santos. Segundo, la autoridad de Cristo en cuanto a Dios, porque la expresión dice, Cristo le dijo a los apóstoles, vosotros haréis milagros mayores que los que yo hice. Y entonces, pero Cristo no pudo comunicar a sus discípulos el poder de crear el cielo y la tierra, porque dice, es más grande o más importante la conversión del pecador o la justificación del pecador que crear el cielo y la tierra. Entonces dice, claro, Cristo no pudo dar a los apóstoles ni a los sacerdotes la potestad de autoridad, es decir, de ser autor, instituir los sacramentos, aunque el poder de excelencia, que no es el de instituir, sino en cuanto hombre, se le puede denominar de autoridad por comparación con el de los demás ministros. Por ejemplo, sí, el Papa tiene potestad de excelencia comparado con los sacerdotes, evidentemente, ¿no?, porque muchas cosas, no todas las cosas, pero muchas cosas puede dictaminar el Papa y yo no. Yo soy el último ministro de todo, entonces tengo que bautizar como está en el rito mandado por la Iglesia, el rito del bautismo, o la misa, tengo que seguir ese rito, no puedo inventar un rito, no puedo cambiar, porque no tengo la potestad de autoridad, de excelencia en cuanto a autoridad, que sí tiene el Papa o la tradición,
Por eso, en la misa, en los sacramentos, ¿no?, está establecido así, que, por ejemplo, hay una tradición española que consiste en que para las fiestas de la Inmaculada Concepción se utilizan los ornamentos de color celeste, azul celeste. Es una tradición española. Entonces todos los países hispánicos el sacerdote puede utilizar esos ornamentos de color azul celeste para la misa de la Inmaculada Concepción de María. Otros países no. Nosotros sí. Si las tradiciones, yo no las puedo cambiar. En este caso, esta tradición que digo no es obligatoria, pero en otros países, Italia por ejemplo, no se podría utilizar ornamentos azul celeste para la Inmaculada Concepción. Es decir, el sacerdote y el obispo tampoco no puede cambiar los ritos contra la tradición de ninguna manera, ni el Papa tampoco puede, contra la tradición. Conforme a la tradición, sí, el Papa puede, el concilio puede, pero no un obispo o un sacerdote. Y la tercera respuesta dice: para evitar el inconveniente de que hubiese diversas cabezas en la Iglesia, Cristo no quiso comunicar a sus ministros el poder de excelencia. Pero, como decía la Virgen María, que es el cuello, que une la cabeza con el cuerpo, tiene la potestad de excelencia derivada de Cristo, de tal manera, porque dice, si lo hubiese comunicado, hubiera habido varias cabezas en la Iglesia. Cristo cabeza principal, y después, supongamos, cada obispo, hay un montón de cabezas, entonces cada obispo podría cambiar la liturgia a su gusto, a su parecer, y no puede, porque no ha recibido la potestad de excelencia. Entonces tiene que sujetarse a cómo Cristo instituyó, cómo los apóstoles y cómo la tradición lo ha establecido así. En cambio, decíamos de la Virgen María, como Cristo sí podría haber delegado, transmitido la potestad de excelencia a la Virgen María, que la Iglesia dice, la Virgen María unida íntimamente a la obra de la redención y mediadora de todas las gracias. Lo pudo haber hecho Cristo y lo hizo. Lo podría haber hecho con Pedro, por ejemplo, y no lo hizo. Lo podría haber hecho con Pablo y no lo hizo. Como dice acá, para evitar que hubiera variedad de cabezas en la Iglesia, sobre todo si hubiera sido en Argentina, es tremendo, porque ya de hecho los argentinos cada uno es cacique. ¿Se entiende más o menos? Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Muchas gracias.